Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diego Andrés Guevara Pinzón y al lado tengo a Ángel David Guevara Pinzón, mi hermano, estudiante de Ingeniería Química en la UIS, quien nos va hoy a dar una perspectiva sobre unos temas de economía. Ángel David, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Diego. Muy bien, gracias al Señor. Muy bien. Ángel David, cuéntenos cómo considera que se encuentra actualmente la economía en este país y en específico en la ciudad de Bucaramanga, que es donde vivimos. Bueno, Diego, pues Colombia y en general Latinoamérica es una zona que está bastante afectada económicamente, pues debido a varios factores, ¿no? Colombia es un país que centra su economía en materias que no son renovables, como lo es el petróleo, como lo es el gas, y deja de lado ciertos sectores que pueden favorecerla y pues proveerle mejores herramientas para una mejor economía, ¿sí? Yo podría hablarle de muchos de estos sectores, como lo es por ejemplo la agricultura misma, ¿sí? Y lo que son las energías renovables por medio de el uso de fuentes biodegradables, como por ejemplo en la producción del mismo petróleo se genera el glicerol que se puede usar para pues impulsar la economía. El glicerol es uno de los subproductos de esta industria que no se usa para nada, casi que se desecha y tiene pues, o sea, se le puede dar un valor Tiene agregado. algunas propiedades. Exacto, eso es un ejemplo de muchos de los cuales pues podríamos hablar. Ya en la parte de la agricultura, también Colombia pues tiene las tierras y tiene la técnica incluso para poder hacer algo en este aspecto, pero pues no se hace. Entonces todo esto nos lleva a que un país con el potencial que tenemos se queda corto. Es como que teniendo las herramientas no las usamos y preferimos enfocarnos en lo que normalmente o en lo que ha sido pues de generación en generación, siendo que esto es lo que nos ha pues llevado a donde estamos. Fuera de eso pues ya están los problemas de corrupción, los problemas de conflicto interno que hay dentro del país, que pues también afectan gravemente a la economía. En cuanto a mi ciudad, a mi municipio, pues yo diría que Bucaramanga es una ciudad que Bucaramanga y su área metropolitana es una ciudad que pues logra sobrevivir, tiene un buen día a día, pero no es una ciudad que sea industrial, no es una ciudad que presente oportunidades en este sentido, ¿sí? Aquí se maneja es la microempresa y las medianas y pequeñas empresas que pues sí aportan mucho en cuanto a la sociedad, pero como tal a un crecimiento mayor de la economía, pues es más complejo en este aspecto. Entiendo. Ángel, cuénteme, ¿ha escuchado hablar de inflación? Sí, yo he escuchado hablar de inflación, incluso pues dentro de mis estudios yo tuve que también ver eh, algunas cosas de economía, ingeniería económica, gestión de proyectos y todo esto. Entonces sí tengo pues un conocimiento básico en cuanto a la inflación y a lo que pues esto genera. ¿Y considera que esos cambios de inflación año a año han afectado de manera positiva o negativa la economía de su hogar? Pues es complejo porque hay que analizarlo pues, desde varios puntos de vista. Sin embargo, yo diría que la inflación, particularmente en un hogar, a veces no se ve. A veces es como que uno, o como que pasan los años y uno como que no ve estos fenómenos de la economía directamente aplicados en el hogar. Claro que influyen mucho porque em, a medida que pasa el tiempo, a medida que el poder adquisitivo que tiene el dinero pues se va perdiendo o va perdiendo el mismo poder adquisitivo que en años anteriores, esto nos lleva a que en la casa o en el hogar o en el núcleo familiar ciertas cosas cambien. Sin embargo, es lo que le decía, a veces no se ve como que estos fenómenos nos afecten así directamente porque no estamos como muy pendientes de eso. David, ¿qué piensa de la informalidad y los vendedores ambulantes?
Yo creo que, yo creo que es un buen punto de partida para potenciar la economía de esta ciudad. Como hace unos años, no recuerdo cuál fue el alcalde, pues tuvo la iniciativa de juntarlos, de hacer como de ellos como una cooperativa, como organizarlos y que pues de esta manera pudieran desarrollar su economía de una manera más Formal. organizada y formal. Sin embargo, pues no estoy muy enterado del por qué no se dio, de por qué hubo diferencias. Es complejo porque no solamente es el tema económico, sino también cultural de la gente que está acostumbrada pues a este tipo de comercio. Entonces, este tipo de comercio en su gran mayoría sostiene lo que es la economía de la ciudad, pero me parece que con un poco mejor de organización sería de gran beneficio para la ciudad misma. ¿Considera usted que el salario mínimo es el adecuado para nuestro país? Jamás, jamás ha sido el adecuado, o bueno, desde hace mucho tiempo que este país no tiene un salario mínimo que sea por lo menos Digno. respetable o digno. Nunca en el tiempo que yo tengo uso de razón o que me intereso un poco más por estos temas, el salario mínimo ha sido digno, ¿sí? Porque aquí el salario mínimo ni siquiera es un mínimo vital para una persona. El salario mínimo a ver, la gente llega al fin de mes y queda pendiente, o sea, Sobregirada. queda sobregirada. Entonces, es, es, ese salario mínimo aquí la verdad es bastante cuestionable aquí en Colombia, ¿sí? Incluso, por ejemplo, yo actualmente trabajo en un call center que es en inglés y aunque yo no me gano el mínimo, me parece que lo que se paga aquí en Colombia para un trabajo que requiere pues cierto nivel de inglés es también poco, porque pues, o sea, me parece que aquí en Colombia no valoramos lo que el trabajador puede dar. El empleador siempre es como que tomar la ventaja. Uno no quiero decir que no pues deba tener ganancias, pero sí se puede pagar mejor. Es mi pensamiento. Bueno, Ángel David, muchas gracias por este espacio que nos ha regalado, por expresar sus ideas por medio de esta cámara. ¿Tiene alguna otra anotación? No, muchas gracias a usted, Diego, por invitarme y muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, este ha sido el informe de nuestro hermano Ángel David acerca de sus opiniones de economía en cuanto a la inflación, eh, en cuanto a la economía como tal y el salario mínimo. Evidenciamos que existen varias o grandes falencias en la opinión de él y como él mismo lo decía, la inflación, si bien no se da de inmediato, sí con el tiempo podemos tener algún tipo de conclusiones. Y bueno, ya ustedes escucharon el tema de el descontento por los salarios y la misma economía de este país. Muchas gracias por su amable atención. Buena tarde.